Hola, qué bien suena. Hola. Bien, buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, para los que no me conocéis, yo soy Marco Antonio, soy el presidente del Instituto de Estudios Zamoranos y estamos encantados de estar aquí. Vamos a ver si se ajusta eso un poquito. Y vamos a empezar con una pequeña presentación de las jornadas que vamos a desarrollar entre hoy y mañana aquí en Fuentesauco. Y para ello voy a darle la palabra, en primer lugar, al diputado de Cultura y Deportes, Jesús María de Prada. Bueno, como el público está muy lejos, me quito la mascarilla. Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir. Muchas gracias también a los que nos están viendo vía streaming, que estas jornadas están siendo emitidas por Internet. Es lo bueno, quizás, lo único bueno que vamos a sacar de la pandemia, adaptarnos a estas circunstancias, y los que no hayan querido o no hayan tenido la oportunidad de acercarse a Fuentesauco, ellos se lo pierden, pero también pueden seguir las ponencias por streaming. Yo hace tiempo, cuando tomé las riendas del área de cultura, le pedía al Instituto de Estudios Zamoranos Florian da Campo no que se preocupara más de la provincia y que estudiara más la provincia, porque siempre se ha dedicado. El Instituto de Estudios Zamoranos Florian da Campo es una entidad independiente, aparte de la Diputación Provincial, pero digamos es el brazo cultural de la Diputación Provincial de Zamora, es decir, su presupuesto está dotado con una subvención importante de la Diputación y, bueno, pues ellos son los que hacen estudios, convocan becas, premios y publican también libros sobre toda la temática muy interesante de la historia, de la ciencia y de todo lo concerniente a la provincia, que no lo podríamos hacer la Diputación. Yo siempre digo que es el brazo cultural de la Diputación y así es, y hago esta introducción para todos aquellos que no supierais o no conocierais el Instituto de Estudios Zamoranos, que tiene muchos años de historia y muchos años también de futuro por delante. Entonces, cuando tomé posesión como diputado, no le dije que se preocupara más de la provincia, que lo hacen, sino que a veces como órgano provincial también tienen que salir más a los pueblos, conocer más la provincia, ¿no? Estas son las cuartas jornadas de estudios locales, se habían celebrado sobre Sanabria, sobre Los Arribes y sobre Villafáfila, pero se habían celebrado en Zamora capital. Luego sí había habido excursiones a los territorios, pero las jornadas habían tenido lugar en Zamora capital y estas son las primeras que se celebran fuera de la capital, ¿no? Bueno, es también ese acicate de que los que hoy quieran de la Guareña asistir aquí tienen la oportunidad de venir aquí. Las nuevas tecnologías nos permiten que también desde cualquier parte del mundo puedan ver las ponencias, pero hoy el Instituto de Estudios Zamoranos, ese órgano, ese brazo cultural de la Diputación, está en Fuentesauco, está en este fantástico teatro de Fuentesauco y, por lo tanto, yo creo que es darle las gracias, es de bien nacidos y agradecidos, darle las gracias a Marco, al presidente, a toda la Junta Directiva por moverse por la provincia. Yo creo que es la primera de muchas. Ya hemos hecho alguna presentación también de libros en otros puntos de la provincia cuando las temáticas son de distintos puntos de la provincia. Yo creo que hay que acercar la cultura a los pueblos y hay que dar oportunidades también de que la gente de nuestros pueblos disfrute de las conferencias que hoy nos van a dar los magníficos ponentes que van a tener lugar. Y bueno, pues yo nada más agradecer a todos su asistencia. Hoy empezamos estas jornadas, mañana seguirán y serán el principio de otras actividades que desarrollaremos a lo largo y ancho de la provincia. Así que a todos, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Me voy a quitar yo también. Bueno, con su permiso. Muchas gracias, Jesús. Como siempre digo, es gracias a la aportación económica de la Diputación de Zamora y también al entendimiento de lo que acaba de explicar él de lo que hace el Instituto que podemos desarrollar nuestras actividades, ¿verdad? Nosotros es un placer, es lo que hacemos, ¿no? De manera altruista, la Junta Directiva y todos los socios pues se dedican un poquito a este cuidado y no sería posible, evidentemente, sin ese apoyo institucional, a veces asesoramiento mutuo, en cierto modo, algunas veces, y sobre todo el apoyo constante económico, ¿no? En esta ocasión, gracias también, por supuesto, al Ayuntamiento de Fuentesauco por acogernos. Bueno, estamos encantados realmente de salir, ¿no? de la provincia, por la provincia, de recorrerla, de patearla, decimos a veces, ¿no? Hace poquito hemos estado en Alcañices, en una situación parecida también, en que creo además que podemos abrir camino, ¿no? Ir conociendo estos espacios como este que tenemos aquí, viendo qué ventajas tienen, qué carencias tienen, qué se necesita para ir resolviendo. Yo creo que podemos hacer un camino de la mano, conjunto, ¿no? La Diputación, los ayuntamientos, el Instituto siempre va a estar ahí en la medida de sus posibilidades. Cualquier cosa que puedan necesitar o requerir, pues lo van a tenernos ahí, por supuesto, porque, como dice aquel, es a lo que hacemos. O sea, los estatutos del Instituto
Lo ha comentado Jesús, no sé hasta qué cierto punto aquí hay socios del instituto que conocen perfectamente la dinámica y también seguramente hay gente de aquí que no sé si tiene muy clara la labor que hacemos, ¿no? Nosotros el objetivo que tenemos es el cuidado de la cultura de la provincia, ¿no? Y también hacemos una labor silenciosa que me voy a permitir explicarla aquí mínimamente, de asesoramiento a la Diputación. De vez en cuando hacemos informes o se nos solicita información o documentación para determinados temas, ¿no? O sea, hay mucha actividad que el Instituto que no sale a la vista, ¿no? Queremos pensar que cuando salimos, cuando hacemos alguna actividad, ese pozo está ahí escondido, ¿no? Y bueno, hoy, por centrar un poco el tema, hoy es un día muy especial, ¿no? Una jornada, efectivamente, fuera. Cabe decir que cuando las empezamos en el 2017, las retomando una del espíritu que tiene el Estatuto del Instituto, que es el funcionamiento por comisiones, una parte, y por áreas de conocimiento, pues decidimos que era el momento de hacer estas jornadas como transversales, ¿no? En las que se podían mezclar perfectamente temas como los que tenemos hoy en las ponencias, que aparentemente son muy diferentes, pero que tienen algo en común, que es ese territorio, es esa comarca, son esos lugares, ¿no? Así hicimos en el lago de Sanabria, que era relativamente sencillo entenderlo y tiene un gran predicamento, es una gran fuerza, ¿verdad? Resultó muy interesante en las lagunas de Villafáfila, en las que se mezclaron muchos temas y las visitas fueron muy interesantes, y en Fermosella exactamente igual con los Arribes del Duero, si queréis, vinculados a unos parques naturales, a unos espacios de otro tipo ya reconocidos también, ¿verdad? Entonces, y el formato siempre fue 2 jornadas técnicas, teóricas, como esta que tenemos ahora aquí, componentes en Zamora, y esa salida al territorio para recorrerlo. Y recorrerlo de verdad, o sea, subirse y bajarse de los cerros, a los ríos, o sea, movernos de verdad, ¿no? La cuarta jornada estaba planteada para el año 2020 aquí en Fuentesauco. Estábamos trabajando en ella y se metió la pandemia, por lo que hubo que paralizarlo, ¿no? Después del verano parecía que la cosa podía retomarse y lo intentamos, pero vino un septiembre dramático, ¿verdad? El año pasado, una ola, ya no recuerdo el número, pero fue muy fuerte y hubo que suspenderlo del todo. De manera, y eso explica un poco el formato que hemos traído aquí, de manera que este año hemos sido un poquito prudentes, en exceso si se quiere, organizando una jornada comedida, ¿no? Una sola jornada técnica de charlas como la de hoy y una visita en la que no nos vamos a mover de Fuentesauco, ¿vale? No queríamos traer un autobús, subir, bajar, provocar demasiado contacto, colisión, porque no sabíamos que íbamos a llegar a fecha de hoy, a este fin de semana. Esto tiene una ventaja y es que esto no deja de ser la primera parte. Es decir, vamos a volver a hacer la jornada aquí, vamos a volver a traer esos otros temas transversales, vamos a visitar Castelló de la Guareña, Olmo de Guareña, Fuente la Peña, vamos a ir a Villamor de los Escuderos, es decir, queremos completar la jornada como la teníamos pensada, ¿no? Pero por prudencia vamos a hacerlo así, que seguro que va a resultar extraordinariamente bien. Y bueno, por mi parte yo creo que solo quiero agradecerles el que estén aquí, que disfruten la jornada, estamos a su disposición, aquí hay varios miembros de la Junta Directiva también y varios socios, irán sumándose más seguro a lo largo de la tarde y estamos a disposición para cualquier cosa que quieran necesitar, ¿no? El instituto está abierto a todos, lo formamos todos, socios y no socios, amigos, es un elemento que creo que tiene recorrido todavía futuro, ¿no? Vamos a cumplir pronto 40 años, historia muy variada en distintos momentos. Estamos viviendo ahora un momento muy complejo en cuanto a las relaciones de las personas, en cuanto a las relaciones culturales, en cuanto a las relaciones de las redes sociales, en cuanto a los patrocinios, y el instituto sigue siendo un lugar donde encontrarse, donde investigar, donde estudiar. Hoy mismo hemos cerrado el periodo de presentación de becas. La gran fuerza del instituto es su permanencia en el tiempo, es decir, su pozo que continuadamente, dentro de 10, dentro de 15 años, ojalá siga estando igual y creemos que debemos estar ahora mismo a lo que toca, ¿no? Y lo que toca es defender la provincia, estar en la provincia, cuidar a la gente, atraer a la gente, así que contad con el instituto para lo que podáis necesitar, que en la medida de nuestras posibilidades ahí estaremos. Bien, muchas gracias. Voy a darle la palabra para que continúe con la presentación de la jornada a Sergio Pérez Martín, que es el secretario general del instituto,
además de comisionado para el patrimonio en la provincia en este momento, que va a acompañarnos junto a Santiago Samaniego, que está por aquí también mañana en la visita cultural. Y bueno, lo voy a hacer públicamente y le voy a agradecer su esfuerzo, porque realmente es la persona que más soporta sobre sus espaldas. Un secretario general es un puesto muy complicado, realmente es como el nudo de conexión de todo, y entonces pues es una persona estupenda que está haciendo un esfuerzo enorme desde hace muchos años, y aprovechando la presencia del diputado y de todos ustedes lo voy a hacer, ¿no? Muchas gracias, Sergio, por tu esfuerzo. El diputado ya lo sabía. Por tu esfuerzo. De manera que os voy a dejar con él, que es una persona que conoce muy bien esta provincia, también las de Valladolid y Salamanca, y lleva mucho tiempo investigando en ella, y bueno, yo creo que nos va a hacer una contextualización de la jornada muy interesante para a continuación ya comenzar con las charlas. Así que muchas gracias. Sergio, te toca. Qué difícil me lo has puesto. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por tus palabras, gracias también a Jesús por su presencia, que como él dice en numerosas ocasiones, él es también un fan, ¿no? Un seguidor de la actividad del Instituto, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, bueno, estas cosas ya saben cómo son, ¿no? Organizar cualquier tipo de actividad pues lleva su trabajo, y la verdad es que en estos tiempos como que todo se ha complicado especialmente más, ¿no? Los contactos con las personas, el cerrar las cuestiones técnicas, algo a lo que no estábamos tan acostumbrados en tiempos pasados, pues bueno, vamos aprendiendo también sobre la marcha, ¿no? También a los que somos más jóvenes, pero ya lo vamos siendo menos, también nos cuestan estas cosas, ¿no? Pero bueno, siguiendo un poco lo que decía Marco, y también teniendo en cuenta la idea de plantear esa jornada un poco reducida, pensamos que, puesto que también era la primera vez que las jornadas salían de Zamora, en tanto en cuanto las charlas se iban a realizar fuera de la ciudad de Zamora, de la capital, había que presentar un poco o contextualizar un poco el por qué estas jornadas se hacen en Fuentesauco, ¿no? Está bien que miremos al pasado, antes decían 40 años, efectivamente, no tardando les cumpliremos. Yo creo que en realidad ya los hemos cumplido, ¿no? Porque aunque es 1984, cuando verdaderamente supone un poco la consolidación del Instituto de Estudios Zamoranos Floreando Campo como tal, ya un tiempo antes esto estaba funcionando, ¿no? Entonces probablemente ya estén cumplidos, pero bueno, de facto los 40 años los cumpliremos en 2024 y el bagaje es largo. Y cuando uno mira hacia atrás, y creo que es no solo de historiadores, sino en general de todos, el mirar hacia atrás es obligado, es necesario, y el revisionismo, pero positivo, yo creo que no está de más hacerlo, y en esta ocasión cuando venimos a Fuentesauco y cuando venimos a La Guareña yo creo que es algo necesario, ¿no? Por lo tanto, sí que hemos hecho un ejercicio entre Marco y yo de mirar un poco hacia el pasado y de ver si es que en algún momento el Instituto ya había pasado por Fuentesauco y qué había hecho en Fuentesauco y en La Guareña, ¿no? De eso que planteamos 5 puntos, ¿no? ¿Cuál es la relación o cuál ha sido la relación en estos 40 años de historia, casi 40 años de historia, del Instituto de Estudios Zamoranos Floreando Campo y La Guareña? Planteado dentro de 5 puntos en cuanto a monografías, en cuanto a estudios de carácter general, en cuanto a los congresos de historia, que hemos celebrado 2 en muy distinta época, a artículos publicados en el anuario que saben que editamos anualmente, y el último punto relacionado con lo que justo acababa de decir Marco, y en cierto modo también, como les diré a continuación, relacionado con los 2 ponentes que tenemos hoy, ¿no? Las becas a la investigación. En cuanto a las monografías, buceando un poco en el fondo editorial, nos encontramos que 2 de las primeras monografías que publica el Instituto y que pueden relacionarse precisamente con este ámbito en el que nos vamos a mover durante estos 2 días son las que tienen en la pantalla, ¿no? La de Antonio Maya Frades, dedicada a la campiña, dedicada al territorio, dedicada precisamente a los pueblos que componen este entorno, y el trabajo de José Ojeda Nieto sobre comendadores y vasallos, un trabajo que salió en el año 97, 2 años después también de que se becase precisamente a Olga Pérez Monzón para trabajar sobre los territorios de la encomienda y el patrimonio de la encomienda. Precisamente cuando pensamos cuando tuvimos la primera idea de plantear la visita
a La Guareña para celebrar las jornadas, pues nos hubiera encantado que pudiera haber estado Antonio Maya, pero desgraciadamente nos dejó en el año 2012. Desde luego hubiera sido una buena contextualización para el comienzo de las jornadas, ¿no? A continuación, se siguieron trabajando ya en el siglo pasado, ya en este siglo, en 2002 y en 2012, dos trabajos de muy distinto signo. Uno de ellos afecta al inventario del archivo parroquial, o archivo municipal, perdón, de Fuentesauco, un trabajo elaborado por José Andrés Casquero Fernández, y a su lado tienen otro trabajo que fue, bueno, además tenemos a uno de sus autores presente en la sala, Santiago Samaniego. Yo creo que fue una de estas cosas exitosísimas, ¿no? Porque se agotó en un relativo espacio de tiempo corto, y prueba de ello es que de este libro pues no hay ejemplares disponibles, pero porque precisamente yo creo que fue un libro que enraizaba muy bien con la época más cercana o con el sentir más cercano de toda la gente de Fuentesauco, y que tenía parientes y familiares en Fuentesauco y conocía la ciudad y conocía cómo había ido cambiando y cómo había ido madurando en esos 2 siglos y los cambios que había experimentado en todo su ser, ¿no? Y un poco emparentado con el mismo autor, con Santiago Samaniego, aunque esto, bueno, quizás no sea estrictamente publicado por el Instituto, pero sí que es verdad que aquí fue la Diputación de Zamora la que, sensu estricto, publicó el trabajo sobre la platería de Fuentesauco y su comarca, y que luego fue el Instituto el que retomó y dio forma de colección a lo que había iniciado en estos años, además casi, bueno, pues de manera pionera, ¿no? Porque eran esos años 80 en los que comenzaban prácticamente en toda Castilla y León a lanzarse estudios sobre la platería, sobre la orfebrería, que era un ámbito poco explorado, digamos, y aquí el profesor Samaniego planteó un horizonte relativamente nuevo para todos nosotros, y se empezando a explorar fuera de la provincia, en Valladolid, con el profesor Carlos Brasas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero habría de nuevo campo en Fuentesauco y en esta comarca, ¿no? Digamos que esas son las monografías. Pero durante todos estos años, y vuelvo al año 1984 con el que comenzaba, hay otros estudios de carácter más general que no voy a entrar en cada uno de ellos porque entonces sí que estaríamos aquí hasta las 8 de la tarde, ¿no? Pero hay estudios que de un modo u otro fueron tocando precisamente cuestiones que atañen, que eran, o que resultaban cercanas en algunos aspectos al entorno de La Guareña. El primero de ellos, además, uno de los primeros, si no el primer libro publicado por el Instituto de Estudios Zamoranos, el Testimonio Arqueológico de la Provincia de Zamora, de Virgilio Sevillano, donde ya se hablaba de 2 yacimientos arqueológicos, Argujillo y Vallesa, y a la derecha tienen algo que yo creo que mañana seguramente nos acercará Santiago, en la portada de ese libro, ese refranero geográfico zamorano, está ese famoso, a mí me parece un relieve precioso, que tenéis aquí en una de estas casas de Fuentesauco, con una leyenda además fabulosa que ilustró este libro del año 95 dedicado al refranero zamorano, ¿no? No se nos pueden olvidar 2 libros más que hablan de los ingenios hidráulicos, de lo que afectaba propiamente al agua, no tan importante también en esta zona, que en el año 2000 se dedicó a los molinos. Concretamente se habla de uno de los molinos cercanos a Castrillo en este libro de los molinos de la provincia de Zamora, y uno más conocido quizá para todos ustedes será el de los caminos y la construcción del territorio, dedicado a los puentes, donde precisamente en todos estos pueblos de La Guareña se exploran algunos de los puentes históricos que se fueron recopilando en esta magna publicación editada ya en el año 2004. Más recientemente se ha prestado atención también a este territorio desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las fuentes históricas. Aquí, de la mano del medievalista José Mí Lorenzo Arribas, se recuperó para Zamora el Diccionario Histórico-Geográfico de Tomás López, centrado exclusivamente en los territorios zamoranos. En el año 2012 se editó lo que era el texto, custodiado en la Biblioteca Nacional, y se hizo una edición crítica, una edición comentada, y el año pasado conseguimos recuperar algo que entonces, en el año 2012, no se pudo, era recuperar la parte gráfica. Es decir, todos aquellos dibujos que los párrocos, que los, asesores
toda la gente con la que contactó Tomás López para que le mandase información de aquellos pueblos y de estos pueblos, y de la que, por cierto, en la libreta que les han facilitado a la entrada hay un extracto de lo que atañe, si mal no recuerdo, a Fuentesauco, de lo que dice el informante sobre Fuentesauco. Y se pudieron recuperar todos estos documentos gráficos que son dibujitos, a veces muy ingenuos, pero, por otra parte, tremendamente ilustrativos del territorio en el que nos vamos a mover en estas jornadas, ¿no? Y dedicando no tanto a las fuentes, sino propiamente al patrimonio material, digamos, a la materialidad en sí, hay dos trabajos que tocan cuestiones cercanas a estos pueblos, ¿no? Uno de ellos dedicado a la imaginería medieval, otro de ellos dedicados a la arquitectura gótica, mucho más reciente, en el que se recogen, se catalogan piezas que están en buena parte de estas iglesias, ermitas, en algunos monasterios, que nos, bueno, en realidad de toda Zamora, pero que también tocan efectivamente al territorio de la Guareña. Y por último, y esto es un libro que ha tenido también, igual que el que hablábamos antes de Santiago Samaniego sobre los siglos XIX y XX, este libro también ha tenido un éxito terrible, ¿no? El de la toponimia de la provincia de Zamora, un libro además fantástico que creo que merece además mucho la pena acercarse a él, porque esto de la toponimia, que a veces nos resulta un poco extraño, ¿no? El saber, el hablar, el conocer la procedencia de los nombres, los topónimos, los antropónimos, los fitotopónimos, de por dónde aparece o de dónde surge lo de la fuente del Saúco, de dónde viene lo de Argujillo, Fuente la Peña, es decir, cómo surgen, de dónde nacen, de dónde provienen todos estos nombres, lo estudió en el año 2018 Pascual Riesco Chueca. Hay un extracto sobre lo de Fuentesauco que es verdaderamente interesante, ¿no? Y pasamos al punto tercero. El punto tercero es el que versa sobre los congresos de historia. Saben que el Instituto, y si no, a partir de ahora ya seguramente ya lo tengan en mente, ha celebrado dos congresos de historia. Uno con su nacimiento en el año 1984, donde precisamente hubo un artículo del fallecido Antonio Maya dedicado a la Organización Espacial de las Campiñas, y ya en el segundo Congreso de Historia, en el año 2003, precisamente en dos tomos, tanto en el de Historia Medieval y Moderna como en el de Historia Contemporánea, hubo aportaciones interesantes vinculables al territorio de la Guareña. En el de la Historia Moderna, Medieval y Moderna, Santiago Samaniego habló sobre esta cuestión de Santa María de los Caballeros de Fuente la Peña, y en el de tomo de Moderna y Contemporánea, María Guadalupe Murillo Pérez habló precisamente sobre una cuestión muy concreta vinculable a Fuentesauco propiamente dicho, ¿no? Bueno, y esto ya muy de pasada. Saben que el Instituto edita anualmente un anuario al que están, desde luego, pues invitados a colaborar con todas las contribuciones de carácter científico que estimen oportunas, y desde el año 84 casi ininterrumpidamente se viene editando, ¿no? No les voy a leer los títulos porque eso lo pueden ir viendo según pasamos, ¿no? Pero hay contribuciones, aportaciones de interés sobre todo lo que tiene que ver con el ámbito de la Guareña, desde el año 85 periódicamente. A partir del año 88 hay comienza una contribución muy interesante desde el punto de vista arqueológico. De manera que en anuarios sucesivos se recogen las excavaciones que se habían ido haciendo o que se fueron haciendo en el entorno de Vadillo de la Guareña, de Castrillo, de Olmo de la Guareña. Concretamente la de Olmo de la Guareña es una iglesia en la que posteriormente se intervino también por parte del Proyecto Cultural Zamora Románica II. Y algunas otras cuestiones, está también la del año 1990 de ámbito arqueológico, igual que la del año 91 ligada a Vadillo, o la del 94 en cuanto a Cañizal, y algunas cuestiones verdaderamente curiosas, ¿no? como el artículo que se publicó en el año 1999 sobre la lucha como actividad lúdica tradicional en la comarca de la Guareña, la villa de Cañizal en el año 2002. En el año 2019 nos acercamos ya a tiempos mucho más recientes, un artículo de Carlos Coca sobre la labor educativa en la Universidad Popular en Zamora, Argujillo durante los años 30, y un asunto también sobre rivalidad de términos, sobre toponimia, de Pascual Riesco Chueca, y esto de manera inédita se lo presento porque todavía no está publicado. El anuario 2021 contiene un artículo sobre la destrucción del castillo medieval de Castrillo de la Guareña.
Un artículo sobre el que además también se ha hablado recientemente en el Museo de Zamora, en unas jornadas que se han celebrado durante el pasado mes, y que quizás sea objeto precisamente de lo que decía antes Marco Antonio, ¿no? Si retomamos una segunda parte de estas jornadas, pues estos 3 arqueólogos, desde luego, son invitados a venir y contarnos estos interesantes sucesos acaecidos en el entorno de Castrillo de la Guareña en esa época de la batalla napoleónica, ¿no? Y ya para cerrar, no puedo sino mencionar este asunto porque precisamente toca a las 2 personas que serán los ponentes de hoy, ¿no? Tanto a Olga como a Jorge, porque parte de la labor, o buena parte, una parte muy importante de la labor que lleva el Instituto y también de esas publicaciones que han ido viendo, nacen en cierto modo de aquí. Nacen también con el propio surgimiento del Instituto en el año 84, pero es en estos años, 1995, 1999, 2001, 2002 y 2019, cuando se han otorgado becas. También es verdad que no es que en años anteriores o en los que hay entre medias no se hayan querido dar, sino que simplemente no han llegado temas de este entorno de la Guareña. Pero, curiosamente, el primer tema que trata sobre la Guareña y de los que el Instituto concedió una beca precisamente es al trabajo de Olga Pérez Monzón para que terminase su tesis doctoral, como antes hablábamos, y con posterioridad, y llegando prácticamente hasta el año 2019, puesto que sobre los anteriores ya he ido hablando, precisamente toca a la segunda de las ponencias de hoy, una ponencia de Jorge Poveda Arias, y que versa también sobre una cuestión radicalmente diferente, ¿no? Sobre el garbanzo de Fuentesauco, pero no sobre la historia del garbanzo, sino también sobre las cuestiones de patología, sobre cuestiones de estudio, que creo que son muy interesantes, sobre todo para todos ustedes, todos los que sean de Fuentesauco, creo que pueden resultar de gran interés. Por lo tanto, todo este bagaje, yo creo que es el que se cierra un poco hoy, o cerramos este círculo del por qué la llegada de estas jornadas a Fuentesauco, por qué la celebración en la Guareña y por qué creo que debemos realizar, como decía antes Marco, una segunda vuelta para cerrar otros temas que seguro que son del interés de todos ustedes. Con esto yo termino. Bien, muchas gracias, Sergio. Como ven, se lo sabe muy bien el Instituto, ¿verdad? Claro, esto explica un poco lo que decíamos al principio, ¿no? El Instituto de Estudios Locales, pues es un instituto de estudios locales, ¿no? A veces puede parecer que se publican muchos libros, pareciera una editorial y demás, pero subyace por debajo un fondo de investigación, de estudio, de estar al día, de estar al punto de distintos temas de investigación. Y creo que es lo que podemos ser útiles realmente, ¿no? Muchas de estas cosas se cristalizan en un libro, pues bienvenido sea, pero no es en sí mismo el fin, sino el estudio, la investigación, el conocer mejor la parte histórica, la parte antropológica, la parte geográfica. Bueno, pues todo eso es lo que está aquí, ¿no? En esa segunda parte que hablamos, pues efectivamente estamos intentando, yo creo que lo conseguiremos sin demasiado problema, traer estos investigadores, un arquitecto, un arqueólogo recientes. Hay una tesis muy interesante que ha actualizado toda la obra de Gil de Ontañón, y ya nos decía el otro día que la obra de la iglesia de Villamor, bueno, pues tiene sus singularidades, ¿no? Dentro de que es de lo poquito que hay en la provincia de Gil de Ontañón, pues tiene su singularidad, ¿no? Y podemos traer un gran investigador. Ahora mismo la tesis que ha actualizado realmente recientemente, hace 4 o 5 años, ha defendido, pues lo proponemos traer, ¿no? Y lo traemos, ¿no? O sea, que es un poquito lo que nos gusta o lo que debemos hacer. Bien, pues vamos a empezar con las ponencias y yo creo que nosotros nos bajamos, ahora subirá Olga y te quedas tú, Sergio, ¿verdad? Así que vamos a empezar.